De tal manera que los especialistas de la UNESCO están entregando la educación a lo que podríamos llamar la nueva fase del neo-recontra-liberalismo, que es el liberalismo informático, es decir, ya la ocupación de las máquinas en las tareas esenciales de lo humano. Ya no apenas como condimento de la actividad humana, ya no apenas como artefacto de lo humano, como apéndice, sino como centralidad. De hecho, y díganme si no es cierto, de todas las capacitaciones que han surgido en los últimos 5 o 10 años, ¿quién no ha hecho una capacitación en nuevas tecnologías y educación como la gran novedad y aquello que el maestro debe tener para dar clases y sentarse en una clase con los demás? ¿Cuál es el error? Que la propia evaluación de los contenidos educativos recientemente ha demostrado algo que sabíamos hace siglos probablemente. La cosa es así. Ahora te lo cuento, se hacen las evaluaciones PISA, ya lo saben. Se muestra el ranking de los países por disciplina. Pero nadie ha preguntado hasta ahora a los evaluados por PISA qué creen ellos, de qué depende que hayan tenido esos resultados y qué significaría tener un buen profesor. Una pregunta que a mí me gustaría que la hagamos a diario. No que sería un buen samaritano, no que sería un buen religioso, que sería un buen profesor, un buen profesor. Y la respuesta es tan interesante porque en una escala de 1 al no sé cuánto de los ítems que harían de alguien un buen profesor, su dominio de las nuevas tecnologías aparece en el último lugar. Y ya lo sabíamos. ¿Qué le importa a un joven que vos manejes exactamente las mismas tecnologías que él, si él ya las domina? ¿Para qué quiere que el profesor utilice lo mismo que él utiliza? A no ser que sea como hipocresía para decir, así como vos sos un joven medio adulto por el que el mundo te está envejeciendo, yo soy un adulto medio joven, y de alguna manera hacemos una especie de cirugía estética dentro de la clase. ¿Y ustedes saben cuál era el primer ítem elegido por los jóvenes a la hora de decir qué hace un profesor, un buen profesor? Su conocimiento de la materia en cuestión. Y la materia en cuestión sigue siendo que el profe de geografía sepa de geografía, que el profe de literatura sepa de literatura y así sucesivamente. Pero toda la capacitación docente fue en el sentido contrario. Lo que importa es que domines las nuevas tecnologías, que es lo que menos le importa a los jóvenes, de vos. No sé si les pasó, pero salgan ustedes de las escuelas y hablen con sus hijos, con sus sobrinos, con lo que sea, como hacen habitualmente, aunque sea por celular, y vean cuánto les incomoda que estén usando exactamente las redes sociales que ellos usan. De hecho, el Facebook se ha transformado en algo más para viejitos, digamos, porque los jóvenes lo dicen todo el tiempo, el Facebook está ocupado por los viejitos. El Facebook lo han ocupado los solterones, en fin, un poco. Pero no es, y se han volcado, por ejemplo, masivamente al Twitter en una época. Para que quede claro, todo lo que había sido argumentado como necesario para convivir, en un extremo, desarrollar capacidades de tolerancia, en otro extremo, a desarrollar capacidades cognitivas que nos pongan a la altura
de los jóvenes han fracasado por completo. Y quizás los jóvenes estén esperando otra cosa que nosotros hemos perdido. Somos como esos capitanes de barcos que sabemos que somos capitanes de barco, pero hay una especie de hoja de ruta, una bitácora que hemos perdido. ¿Que hemos perdido cuándo? En el momento en que se secuestró la enseñanza en nombre del aprendizaje. Este fue uno de los momentos más horripilantes de la historia de la educación pública, ese momento en que enseñar no era tan necesario porque los jóvenes ya vienen con mucho conocimiento. La cuestión era escucharlos simplemente a ver qué quieren y acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Y esto que puede sonar hasta angelical, ¿quién puede estar en contra de esta idea? Te acompaño en tu proceso de aprendizaje. Le ha restado al mundo, en mi humilde opinión, hondura, anchura, bordado, detalles, iba a decir corte y confección, pero le ha quitado al mundo, sobre todo, una especie de profundidad. Y ahora habla el viejo Carlos, que por supuesto sigue creyendo que no es lo mismo leer un libro que leer un tuit, que no es lo mismo, que a mí no me convence la idea de que de todas maneras es leer, que no es lo mismo leer en Facebook que leer en un libro, y no estoy hablando del papel o de la pantalla, porque los lectores electrónicos me parecen fantásticos porque las bibliotecas son casi las mismas. Y en ese sentido ven que no es un problema de formato, es un problema de gestualidad. Como le decía a mi amiga, Leandra, el jueves yo voy a ir al Chaco al encuentro que organiza el Mempo Giardinelli en una mesa sobre lectura analógica y digital, y han invitado a la mesa a 3 jóvenes y a mí, suponiendo que yo voy a hablar de lectura analógica, claramente, ¿no? De que la lectura es de izquierda a derecha, de que no se puede ir a la página siguiente hasta que no terminas la anterior y todas esas cosas. Habla el viejo en este sentido. Yo creo que el mundo es mucho más interesante de lo que hoy está siendo retratado en la escuela y en los colegios. El mundo es mucho más interesante, pero se ha vuelto, en esa mirada más pequeña de la educación, se ha vuelto, creo yo, un mundo poco interesante para los niños y los jóvenes al interior de la escuela. Y esto es lo único que voy a decir de los niños y de los jóvenes. Una constatación, simplemente, ese mundo que aparece en las escuelas y en los colegios les es poco interesante a los niños y a los jóvenes, relevado por una pequeñísima investigación clandestina que consiste en lo siguiente. Y si alguno ya la escuchó, lo lamento, pero lo repetiré. Pararse en la esquina de un colegio secundario o de una escuela primaria o de un jardín de infantes a las 7:30, por ahí, y preguntarle a la gente a dónde va y qué va a hacer. Por ejemplo, esto preguntado en un preescolar. ¿A dónde vas? A la escuela, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Voy a jugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, todo entusiasmado. Y esperarlos a las 12. Se puede tomar un café, ir a hacer tus cosas, volver. ¿De dónde venís? De la escuela. Un cambio profundo en el tono de voz, grave, mucho más exhausto, más serio, más adulto, más adusto. ¿Y qué hiciste? Y la gran mayoría de las respuestas tienen que ver con trabajé. Como si cada día se renovara una cierta ilusión de ir a algún lugar al que hay que darle sentido, pero irse de ese lugar con la pérdida del sentido. Para decirlo en otros términos,
como si para un niño pequeñito fuera ir a jugar y volver del trabajo, engañados de alguna manera. Y para los más jóvenes esto tiene otras connotaciones muy potentes, que son también las del cansancio, las del agotamiento, pero es básicamente la pérdida del sentido del tiempo. No es tanto qué hice, no tiene que ver con la acción, no tiene que ver con cómo se desarrolló la mañana o la tarde o la noche. Tiene que ver con cómo se ocupa el tiempo. Es una especie de desilusión diferente, la de estar desilusionado por querer hacer un juego, una ronda, una música, pelearse, lo que quieran, dibujar, y haber tenido que trabajar, a la desilusión de ir al encuentro de un tiempo que debería tener un sentido particular y que con su propio paso y su propio peso lo va perdiendo. Cada día se renueva una suerte de ilusión en los más chicos por el hacer, en los más jóvenes por el tiempo, por la ocupación del tiempo, pero no es, para que quede claro, no es la idea de lo provechoso del tiempo, aunque aparece, sino que es la ocasión, es como la pérdida, es como hemos perdido el tiempo. A semejante conclusión llegan también muchísimos profesores. ¿A dónde va usted? A dar clase. ¿De dónde viene usted? De no poder dar clase. O de haberme pasado la mañana tratando de apaciguar los conflictos. Cuando es porque no queda más remedio, se escucha, pero la desilusión es, no estoy para esto. Y cuando es bien hecho, cuando es construido como proyecto, da la sensación de que estamos construyendo políticas educativas solo ligadas a las identidades. Y es aquí donde pongo un tercer freno. Si el primero era con la tolerancia y el segundo era con, de algún modo, ser educador, debe volver a ganar centralidad. Lo tercero que tengo que decir en este sentido es que se trata efectivamente de una recuperación o de una vuelta a pensar no tanto en la identidad joven en este caso, sino en cómo ocupamos el tiempo, vos y yo. Esa es, perdón. No, espera, era ahora en la próxima frase que te pedí. La identidad también fue una profunda moda y todos entramos a estudiar aquello de la identidad, ¿verdad? Todos nos sentamos muy seriamente en algunos casos a pensar en qué consistía eso de ser joven, ¿verdad? Y hoy todavía hay como una especie de prerequisito que consiste en, hasta que no entendamos en qué consiste la juventud del joven, no podremos trabajar, quédate quieto, digo, no podemos trabajar con los jóvenes. Hasta que no entendamos en qué consiste la infancia de los infantes, no podemos trabajar con los niños. No es nada más ridículo que eso. Hasta que yo no conozca todos los discursos del amor, no podré amar. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que un discurso sobre la juventud nos acerca a los jóvenes? Cuando en realidad lo que deberíamos plantearnos es que la preocupación no es en qué consiste la alteridad del otro joven, sino en qué consiste la diferencia entre generaciones, edades y percepciones del tiempo en una época como esta. ¿Se entiende?
no es tener la mejor teoría de la juventud